La creatividad existe, pero tiene que pillarte trabajando. Estas fueron palabras de Pablo Picasso en lo referente a el trabajo creativo, a inventar nuevos conceptos de ver la realidad. Y estamos hablando de alguien extremadamente creativo. Estamos hablando de alguien que pintaba, no sé si eran 3, 4 obras al día. Al día. Y tendemos a pensar en la creatividad o en la inspiración como algo etéreo que aparece fuera de nuestro control y espolvorea polvos mágicos sobre cualquier tarea que estamos haciendo o sobre nuestro cerebro y mágicamente tenemos ideas. Vengo a argumentar en contra de esa idea, de ese concepto. Y parte de lo que voy a presentar aquí viene dado por este libro que se llama Rest, de Alex Soyoung Kim Pang. En concreto, el libro habla sobre la necesidad de descansar para poder trabajar de forma profunda y creativa. Creo que es un muy buen complemento a Deep Work porque son las dos caras de la misma moneda. Deep Work te habla sobre cómo trabajar eficientemente y de forma muy diligente en un pequeño lapso de tiempo de forma súper intensa para poder quitártelo de en medio. Y Rest habla de exactamente lo mismo en cuanto al descanso y de la importancia que este tiene para recuperarte cerebralmente y para aumentar tu productividad y tu creatividad. Y en estos primeros capítulos, en concreto, habla de la necesidad de la rutina para el trabajo creativo. También argumenta sobre la necesidad de despertarse pronto y hacer el trabajo creativo pronto en la mañana, pero de eso hablaré en otro vídeo. En este quería hablar de la rutina. Y el concepto de rutina es algo que ha aparecido por varios ámbitos otra vez en mi vida ahora mismo. Y siempre tiene la misma idea, ¿no? Se suele pensar en la rutina o en la disciplina o en un horario como algo malo pero que hay que tragar para ser productivo. Tendemos a pensar en, voy a hacerme un horario, voy a ser disciplinado, voy a tener una rutina, como algo negativo, algo como dices, una rutina, todos los días lo mismo, un horario, tengo que hacer esto a esta hora, de verdad, la disciplina de tener que hacer lo que no quiero hacer, pero que sé que tengo que hacer igualmente. Y creo que todos estos conceptos o ideas que tenemos asociados al horario, a la estructura, a la disciplina, creo que son totalmente erróneos. Y si estamos intentando abordar un horario con esta mentalidad, vamos a fracasar terriblemente por el simple hecho de que una rutina no debería tener más objeto que el automatizar aquello que puedes automatizar para no tener que pensar en ello. Es decir, en el libro, por ejemplo, argumenta de cómo muchísimos escritores, matemáticos, físicos, empresarios tienen una rutina y el objetivo de la rutina no es más que voy a automatizar estas tareas matutinas de forma que no tengo que pensar en ellas, de forma que me dejan mi cabeza libre para poder dedicarme a pensar en lo que yo quiero pensar, en mis historias o en mi empresa o en mis proyectos. Y además las automatizas y es de forma mucho más eficiente y las puedes optimizar. Es decir, tienes una rutina que va a hacer que al final de la mañana tengas una mentalidad óptima. Y el tema del horario, que también es muy interesante. Como decía, se suele pensar el horario como un tirano, ¿no? Como un tengo que hacer esto en este momento y si no, está mal. Cuando el horario, tal y como lo comenta aquí, creo que es más interesante concebirlo como un refugio, una fortaleza. Es detrás de lo que me escudo para bloquear el mundo de allá afuera y poder dedicarme a mis cosas. Si no hago una muralla, si no me protejo, el mundo me va a interrumpir. Y yo no sé cuándo me tengo que poner y cuándo no me tengo que poner. Y este bloqueo temporal, al igual que he argumentado en otros vídeos, una disociación espacial de las zonas de trabajo, de ocio, de descanso, pues es muy importante porque tu cerebro
sabe que si ahora vamos a sentarnos a escribir y podemos quitar de la mente estas otras tareas, es porque luego nos encargaremos de esas tareas. Es decir, para poder liberar el espacio mental ahora, tienes que decirle a tu cerebro, de esto que estás tan preocupado, nos vamos a encargar después. Olvídate, luego lo hacemos. Es el mismo principio por el cual si escribes las cosas que tienes que hacer por la noche, duermes mejor. Porque no tienes que acostarte pensando, mañana tengo que acordarme de hacer esto, y hacer esto, y hacer esto, y comprar esto y lo otro. Está en el papel, no está en tu cabeza, está en el papel. Si tú tienes un horario estructurado en el cual sabes qué toca en cada momento, puedes en cada uno de los bloques olvidarte del resto de cosas, porque sabes que cuando llega el momento lo harás y está organizado de forma que cuando llega el momento lo haces y te da tiempo. Y puedes liberar espacio mental para tener la capacidad de trabajar ahora en esto. Entonces es súper importante tener una rutina y un horario. Y lo otro que nos falta es la disciplina. La disciplina para sentarte a hacer lo que tienes que hacer. Y esta disciplina tiene que estar ahí. Esto, no hay shortcomings. A pesar de que te encante tu trabajo, a pesar de que la rutina que hayas diseñado, el horario que hayas diseñado, debería estar inventado o pensado con la idea de por fin puedo sentarme a hacer aquello que quiero hacer, sin distracciones del resto del mundo. Por fin puedo ponerme a escribir, a trabajar, a entrenar, a calcular, sin pensar en emails, en tareas, en llamadas. Por fin puedo. A pesar de que esa debería ser la mentalidad con la que afrontar un horario, siempre cuesta sentarte porque hacer un trabajo concentrado y duro, como un deep work, como argumenta Cal Newport, es duro intelectualmente y tu cerebro es vago. ¿Qué le vamos a hacer? Igual que cuesta ir a entrenar, cuesta sentarte a producir trabajo intelectual de calidad. Pero es imperativo para la obtención del trabajo creativo pasar por esto. Y aquí hablan y argumentan de muchísimos genios creativos, personas que han revolucionado el mundo del ámbito en el que sean, que argumentan de la estupidez de la idea de la creatividad como algo que te acontece y no puedes hacer nada al respecto. Ejemplos, decía por ejemplo Raymond Chandler, escritor de novelas policíacas, uno de el referente del género, que debería haber un espacio de tiempo de entre más o menos unas 4 horas en las cuales un escritor profesional no hace nada más que escribir. En ese bloque de tiempo puedes no escribir, pero no puedes hacer nada más. Es decir, te sientas y o escribes o piensas. No puedes hacer nada más. Y tiene que ser así. Y en ese, incluso tantas veces que te sientes que no puedes escribir o no puedes empezar a trabajar en esa cosa creativa, oblígate a decir, vale, pero tampoco puedes hacer otra cosa. Tampoco puedes coger el teléfono, no puedes contestar emails, no puedes abrir Reddit, ni 9gag, ni YouTube, ni Instagram. A ver qué pasa. La respuesta es que acabas escribiendo. Ingmar Bergman dijo que es necesario sentarse regularmente todos los días en una hora concreta, independientemente de si estás en el estado de ánimo de escribir o no. Así como Tchaikovsky dijo que cualquier artista que se respete debería no cruzar sus manos no cruzarse de manos con el pretexto de que no está en el estado en el mood, no está en el estado de ánimo para trabajar. Y así como varios artistas argumentan que esperar a que te llegue la inspiración para trabajar es tan ridículo como si un creador de zapatos dice que espera que le llegue la inspiración. No funciona así. Me ha hecho mucha gracia, en concreto, el ejemplo de Stephen King, que también tiene aparte de morirse a drogas, tenía una rutina muy estricta para trabajar. Y en lugar de concebir la inspiración como una musa, como él decía, que llega y espolvorea polvos mágicos sobre tu máquina de escribir, tenía algo que voy a acuñar un muso. Y el muso no es un David de Michelangelo esculpido con abdominales y
elegante que viene a traerte inspiración. El muso es un hombre, y para aquellos que lo estéis preguntando, sí es un hombre, no es transsex, no tiene otro género, es un hombre, que vive en un sótano, fuma cigarros, mientras admira sus trofeos de bolos. Tiene barriga y vive en camiseta interior. Pero este hombre, gruñón y asocial, tiene una bolsa mágica. Y es muy non-agreeableness. Es muy poco agradable este hombre. Es un gruñón y no te gusta estar con él. Es desagradable. Que preferías estar en cualquier otro sitio, pero sabes que en esa bolsa mágica que tiene el hombre está aquello que necesitas para conseguir tu trabajo. Está ese artículo que tienes que escribir para el periódico. Está ese trabajo que tienes que hacer para la universidad. Está esa idea que tienes que encontrar para ensamblar tu teoría matemática. Y solo a base de... Y ese hombre es muy tiquismiquis, es terriblemente tiquismiquis. Y tienes que sentarte a trabajar regularmente hasta que ese hombre, gruñendo y de mala gana, a lo mejor te da algo que te sirva. Y únicamente mediante una enorme cantidad de esfuerzo vas a conseguir agradar lo suficiente a este hombre, a este muso, para que te dé lo que tiene en su bolsa mágica. Y me ha hecho mucha gracia este cambio de paradigma. Asimismo, también recuerdo que en una entrevista entre Joe Rogan y Jocko Willink, para variar, hablaban sobre la necesidad de la disciplina para el trabajo creativo. Y hablaban sobre que estés inspirado, ¿no? Te tienes que sentar a trabajar. Y hay días que vas a trabajar y vas a sacar una basura. Pero al día siguiente vas a coger esa basura y vas a decir, bueno, pero puedo rescatar esto y esto y esto. Y al día siguiente vas a hacer lo mismo con lo del día anterior. Y al final vas a sacar un trabajo decente. Porque el trabajo creativo no es que te viene la inspiración y de repente, ¡buah!, escribes el trabajo de tu vida o pintas el cuadro de tu vida. Ese va a ser pintar mucha basura que no solo que por mera estadística te sale algo decente, sino que en ese proceso de escribir, de repetir, decir qué poco me apetece y trabajar, sale algo útil porque aprendes de esa basura. Y lo mismo pasa con el entrenamiento físico. Sin ir más lejos, la semana pasada tuve un día que fui con cero motivación a entrenar. Absolutamente cero. Dije, Dios, hoy es imposible que salga nada. Me siento cansado, me siento disperso. No me apetece, lo último que me apetece es estar aquí, me voy a pensar en saltarme la sesión. Y dije, bueno, no lo haces. Push through the movements. No me puse los cascos, decidí, porque si me pongo los cascos me disperso un poco más, decidí estar en silencio, solo en el entrenamiento y hazlo lo más rápido que puedas para poder irte a tu casa. Y salió la mejor sesión en 2 meses. Con cero inspiración para trabajar ese día. ¿Cuál es la moraleja? No tienes control sobre ese tipo de cosas. Lo único que puedes hacer es presentarte y trabajar. Y en ese trabajo también desarrollas herramientas para fomentar la creatividad. Y esto es una cosa muy importante, es que no puedes ser creativo en campos que no conoces. Puede parecer muy obvio, pero no lo es tanto. Y muchas veces cuando dices, yo es que no soy creativo aquí, bueno, tienes que tener herramientas para ser creativo, tienes que tener algo con lo que ser creativo. Tienes que saber qué herramientas hay a tu disposición, qué se ha hecho, qué no, qué fallos tiene, por qué son esos fallos y cómo se podrían solucionar y qué se ha intentado. Y únicamente cuando tienes eso, puedes ponerlo todo en conjunto. Recuerdo una cliente que tuvimos en Enso Movers que hacía baile contemporáneo y tenía muchos recursos en el suelo y de pie, pero en cualquier altura intermedia no tenía tantos recursos. Y la respuesta era que no tenía suficiente fuerza y movilidad en rangos intermedios para poder trabajar ahí, porque se cansaba, se fatigaba, no podía aguantar las posiciones y por tanto no trabajaba ahí. Como no trabajaba ahí, no desarrollaba movimientos ahí y no podía ser creativa. Y a base de fortalecerle todo el rango, pudo empezar a trabajar ahí, a moverse más y a tener más recursos y por tanto a crear en ese aspecto. Lo mismo sucede con la guitarra, por ejemplo. No puedes pensar en ser creativo en la guitarra si no sabes tocar la guitarra ya. Tienes que saber cuáles son los acordes, tienes que saber cómo se ponen, tienes que saber las reglas, tienes que saber cómo son las normas para poder olvidarlas y romperlas. Volvemos a Pablo Picasso. Decía que
me ha llevado una vida entera aprender a pintar como un niño otra vez. Y es que tienes que pasar por ahí, tienes que aprender y luego olvidar. Y este es el camino del artista. Lo mismo sucede con la cocina, que es un ámbito que me toca un poquito más cercano quizá. No puedes inventar un plato si no has hecho muchos platos básicos antes, si no sabes cómo combinar los sabores, si no sabes extraer los sabores de los alimentos, si no sabes cómo tener diferentes texturas, si no sabes cómo crear diferentes salsas. Y únicamente entonces es cuando puedes coger una amalgama de ingredientes, cualquiera, y crear un plato con sentido y coherencia. Obviamente lo mismo pasa en la física y en las matemáticas si no tienes conceptos básicos de geometría diferencial, de topología, de cálculo, de física newtoniana, de la electrodinámica. No vas a crear una nueva teoría de ningún tipo, porque no sabes lo que hay, no sabes qué herramientas tiene, no sabes qué se puede hacer, qué no, por qué, cómo se podría romper. Es fundamental. Y el ejemplo de la cocina me trae de vuelta a la necesidad de... Al principio de este vídeo donde he hablado sobre la rutina, que lo que hace es te permite liberar espacio mental para poder trabajar en algo. Y es similar a lo que hace un chef antes de trabajar. Un chef, o los chefs, tienen lo que se llama mise en place, no sé cómo se pronuncia, que es la idea de que antes de trabajar, antes de montar un plato, pones los ingredientes que necesitas y las herramientas a tu alrededor de forma organizada. De forma que puedes concentrarte únicamente en la creación del plato. Y te puedes olvidar de todo aquello que no es necesario y que puede arruinar el plato, como de repente decir, ¿dónde está el escurridor? Este cuchillo no está afilado, me faltan las cebollas. Lo tienes ordenado y en su sitio. No hay ningún motivo para pensar que nuestro cerebro funcione de forma diferente y que si quieres optimizar la creación de un trabajo, lo mejor que puedes hacer es tener todo a tu alrededor, y eso incluye el espacio y el tiempo, en un setup que te permita liberar la máxima cantidad de energía mental posible para poder concentrarte en aquello que puedes hacer. Es decir, no te vas a concentrar si estás pensando que estás esperando una visita, si estás pensando que tienes que ordenar la mesa, si tienes que ordenar la mesa, si tienes que leer otras cosas, si tienes que contestar emails, porque estás pensando en esas otras cosas y ocupa un tercio de tu energía mental, digamos. Pero un tercio es mucho, un tercio es muchísimo, entonces es necesario aprender a liberar todo de forma que dices, es que todos los días, de 8 a 12 de la mañana, trabajo de forma ininterrumpida. Y no es que el mundo no me contacte, es que soy yo el que pone barreras al mundo para que no me contacte porque estoy bloqueando este tiempo. Es mi espacio, es mi momento. Y únicamente así puedes maximizar tu productividad, tu creatividad, tu outcome y tu calidad de vida. Porque si haces 4 o 5 horas de ese tipo de trabajo, eres más productivo que la mayoría de gente en 3 días seguidos o que en una semana. Y te permite liberar tiempo para luego descansar, que es fundamental para que el cerebro procese cosas en segundo plano y produzca nuevas ideas. Pero la creatividad y la motivación vienen después de trabajar. En fin, espero que os haya gustado esta idea, espero que la compartáis, o espero que si no la compartís me lo rebatáis en los comentarios. Y como siempre, os agradecería si os suscribís o si compartís el vídeo, si le dais likes, pero sobre todo si consideráis que el vídeo vale la pena, que lo compartáis. Creo que el compartir de forma orgánica los vídeos es la mejor forma de crecer y mucho más reliable. Puedes confiar mucho más en ella que en el misterioso algoritmo que a veces te enseña, a veces no, y a veces cambia. Si alguien te dice, mira este vídeo, es interesante, mira este tío, qué raro es, pues a lo mejor conseguimos esparcir estos mensajes que creo que valen la pena compartir. Un saludo y si tenéis cualquier duda o comentario, dejádmelos que los intento contestar casi todos. Un saludo.